Te cuidan, hombre, te cuidan. Hola, buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo va el tobillo? Ah, no, es esta. No, es Lucy. El tobillo. Muy bien. ¿Te toca a ti, Ruth? Sí, me toca a mí, hipertensión secundaria. El doctor Trujillo ya está, entonces, como ya son las 7:06, si quieres empezar. A ver, compartir. Ok, me dicen por favor si todos la ven. Espérame, porque ¿Sí? Ok, voy a quitar. sí se ve. Va. Ok, bueno, entonces a mí me toca hipertensión secundaria. Soy Ruth Sotelo y pues soy residente de medicina interna de primer año. Ay. Ya. Ok, la hipertensión secundaria es aquella que va a estar dada por una causa médica identificable. Y a diferencia de la esencial, esto nos da una ventaja porque en muchos casos, al resolverse esta etiología, podemos curar la hipertensión. El abordaje de un paciente con hipertensión secundaria va a ser dado de acuerdo al grado de dificultad para mantener Ruth, los niveles. ¿Manda? Dame un segundito, porque creo que sí estaba ya con el doctor. Espérame, porque no vemos al doctor Trujillo. Danos un segundo. Sí. Listo, Ruth, ya está el doc. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces les comentaba que el abordaje de un paciente con hipertensión secundaria va a depender principalmente del grado de dificultad para mantener un nivel adecuado de presión arterial y de la causa probable de la que estemos sospechando.
Entonces, aproximadamente en un 5 al 10% de los pacientes que tenemos con diagnóstico de hipertensión, vamos a poder identificar una causa específica de hipertensión secundaria. Y siempre nuestra orientación diagnóstica se debe dirigir de acuerdo al contexto que tengamos y a la clínica que el paciente nos presente. No resulta realmente costo efectivo hacer evaluaciones completas para buscar una causa de hipertensión secundaria en todos los pacientes que tengamos con diagnóstico de hipertensión. Entonces tenemos que ser selectivos. ¿Y en quién podemos sospechar de una causa de hipertensión secundaria? Bueno, esto nos lo establece la AJA, son criterios que nos dicen que vamos a sospechar en un paciente que sea menor de 30 años, que no tenga factores de riesgo como antecedentes heredofamiliares de enfermedades cardiovasculares o de hipertensión, que no tenga obesidad y que no tenga síndrome metabólico. Pacientes que tengan hipertensión resistente, pacientes que tengan hipertensión severa o con emergencias hipertensivas, y pues esto incluye daño a órgano blanco. Pacientes que tengamos en un adecuado control de presión arterial y tengan un deterioro repentino, o pacientes que tengan una fuerte sospecha clínica de una etiología secundaria. Y para esto siempre debemos excluir una hipertensión pseudoresistente. Ay. La hipertensión pseudoresistente se define como aquella en la que tenemos una mala técnica para tomar la presión arterial, que tengamos efecto de bata blanca en nuestro paciente o que tenga un mal apego terapéutico. Y la hipertensión resistente, en cambio, está definida como aquella que se mantiene por niveles superiores a 140-90 milímetros de mercurio, que esté bajo un tratamiento óptimo de mínimo 3 antihipertensivos, y estos incluyen un antidiurético. Y bueno, ya en la revista de cardiología española incluían que también se debe tomar en cuenta para esta definición que el paciente tenga cambios en el estilo de vida. Y también aproximadamente 50% de los pacientes que diagnosticamos con hipertensión resistente tienen en realidad una hipertensión pseudoresistente. Ahora, nuestra orientación, bueno, vamos a estar buscando una etiología secundaria, y para ello pues nos vamos a apoyar siempre en los hallazgos clínicos, y podemos también apoyarnos en estudios de gabinete básicos, o sea, de entrada, que va a ser la biometría hemática, la química sanguínea, toma de electrolitos, un perfil tiroideo, un ego o una tira reactiva. Ahora, las causas de hipertensión secundaria las podemos dividir primero en 3 grupos. Los principales pues son aquellas de causa renal, de causa endocrina y otras. Entonces, en las renales vamos a tener 2 grandes grupos: las enfermedades del parénquima renal y las renovasculares. Dentro de las renovasculares podemos tener estenosis de la arteria renal, esclerodermia y panarteritis nodosa. Y dentro de las endocrinas, la principal y más representativa pues va a ser el hiperaldosteronismo primario. También tenemos Cushing, tenemos el feocromocitoma o paragangliomas y las enfermedades tiroideas. En otras causas vamos a encontrar la coartación de la aorta, la apnea obstructiva del sueño, y algunas bibliografías también manejan la policitemia vera. Ok, entonces, de todas nuestras etiologías debemos siempre orientarnos de acuerdo a cuáles son las más prevalentes. Y las más prevalentes, bueno, van a ser las enfermedades del parénquima renal, las enfermedades renovasculares, el hiperaldosteronismo primario, la apnea obstructiva del sueño, y dentro de las que forman parte del grupo de otras, la coartación de la aorta. También podemos dividirlo de acuerdo al grupo etario, para sospechar de acuerdo a la edad que tiene nuestro paciente. En adultos jóvenes, normalmente lo más común va a ser disfunción tiroidea, una displasia fibromuscular, que pues también sabemos se puede presentar a cualquier edad, pero siempre es más común en los jóvenes. Y ya finalmente las enfermedades del parénquima renal. De 40 a 64 años es más común el hiperaldosteronismo, disfunciones tiroideas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, Cushing y feocromocitoma. Y en el adulto mayor, que es más de 65 años, tenemos la aterosclerosis de la arteria renal como primera causa, falla renal y el hipotiroidismo.
Y esta es la clasificación de la AJA, pero lo que me pareció interesante es que incluye un quinto grupo, que es aquella inducida por drogas o sustancias o medicamentos. Nos menciona que aquellos medicamentos que tenemos que tener en cuenta que nos pueden subir la presión arterial es el ketoconazol, los AINES, inhibidores del crecimiento endotelial, la ciclosporina, algunos herbales como la efedra y el ginseng, anfetaminas, cocaína, algunos medicamentos de uso psiquiátrico como es el litio, inhibidores de la MAO, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, tricíclicos y carbamazepina, anticonceptivos orales a base de estrógeno y progesterona, metilprednisolona y la prednisona. Ahora, bueno, entonces tenemos nuestro paciente al que ya le verificamos que no sea una hipertensión pseudoresistente y que descartamos que sea una hipertensión secundaria por medicamentos. ¿Qué podemos hacer? Podemos apoyarnos de los estudios que les comenté, un electro, un EGO, una glucosa en ayuna, electrolitos, siempre pedir tasa de filtrado glomerular, creatinina y perfil de lípidos. Si con esto y con la clínica del paciente ya tenemos la sospecha de una etiología en específica, bueno, ya abordamos en específico esa etiología. Pero si aún pese a eso no tenemos algo concluyente o no tenemos una orientación todavía en específico, podemos irnos a la siguiente prueba de acuerdo al grupo de edad. Y bueno, en los pacientes de 19 a 39 años, lo primero que podemos realizar es una resonancia magnética con gadolinio, una angiotac contrastada o pruebas de función tiroidea. Si aún así esto no resulta concluyente, podemos realizar una ecocardiografía. En pacientes de 40 a 64 años, podemos realizar niveles de renina y aldosterona, unas pruebas de función tiroidea y si no resulta concluyente, una polisomnografía. Y en pacientes mayores a 65 años, podemos realizar un Doppler de la arteria renal, una resonancia con gadolinio, una angiotac, pruebas de función tiroidea o un EGO. Todo esto pues siempre va orientado en lo que les comenté, de acuerdo al grupo etario y las etiologías más comunes. Si pese a todo esto no resulta concluyente ninguna prueba, entonces se sugiere que hagamos un cortisol en orina de 24 horas y metanefrinas en orina de 24 horas. Ok, entonces ahora vamos a abordar brevemente y de manera concisa algunas enfermedades por cada grupo que son más prevalentes, porque bueno, realmente de cada enfermedad podríamos dar una clase entera. Entonces, las enfermedades del parénquima renal, que son de las más comunes y las más prevalentes dentro de los casos de hipertensión secundaria. Todos los trastornos renales nos pueden dar como desenlace final hipertensión. Y la hipertensión secundaria va a estar presente en más del 80% de los sujetos que tengan ya una insuficiencia renal crónica. Se presenta la hipertensión de una manera más intensa en glomerulopatías que en enfermedades intersticiales como la pielonefritis crónica. Y bueno, finalmente la hipertensión esencial también nos puede causar nefroesclerosis y luego, o sea, cuando llega el paciente con nosotros, lo único que va a tener es hipertensión, entonces es difícil discernir sobre qué fue primero, la hipertensión o la nefroesclerosis. Algunas etiologías de enfermedades del parénquima renal es la glomerulonefritis, la nefropatía diabética, enfermedades autoinmunes como las vasculitis, lupus, esclerosis, nefritis tubulointersticial, la uropatía obstructiva y la degeneración poliquística. Todos estos van a tener como desenlace, pues, con sus diferentes mecanismos fisiopatológicos, un deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Y lo principal que vamos a observar en enfermedades del parénquima renal es una excreción elevada de albúmina o proteínas en orina y una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto es lo que nos debe de hacer sospechar de una causa de parénquima renal. Ok, entonces todo esto nos va a llevar al final a una nefropatía crónica. Y la nefropatía crónica está definida como una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.3 metros cuadrados. Entonces, la hipertensión es una causa y una consecuencia de la enfermedad renal crónica. Es una de las complicaciones más frecuentes que vamos a ver en nuestros pacientes y el tener ya la hipertensión produce una pérdida más rápida de la función renal e hipertrofia ventricular.
Hay una alteración en el eje renina-angiotensina y desequilibrio en vasoconstrictores y vasodilatadores, lo que pues nos va a perpetuar el ciclo de hipertensión. Y para su diagnóstico vamos a utilizar los criterios de la iniciativa CAIGO, publicados en 2012, que nos dice que debemos tener los signos presentes por al menos 3 meses para poderlo clasificar como una nefropatía crónica. Los criterios que nos incluye la iniciativa CAIGO es albuminuria, que la podemos definir como una tasa de excreción de albúmina mayor a 30 miligramos por cada 24 horas, o un cociente de albúmina creatinina mayor a 30 miligramos por gramo, que es lo mismo a más de 3 miligramos por gramo. Podemos tener también anomalías en el sedimento urinario, una alteración de electrolitos por desórdenes tubulares, antecedentes estructurales detectados por imagen, anomalías histológicas. Todos los pacientes que tengan antecedente de trasplante renal ya se incluyen de entrada en este grupo, o una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.3 metros cuadrados. Ahora, dentro de las anormalidades de sedimento urinario, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar anisocitosis, cilindros leucocitarios, que pues nos van a hablar de una pielonefritis o una nefritis intersticial, cilindros grasos, cilindros granulares y células epiteliales tubulares y tubulares renales. Dentro de las alteraciones tubulares vamos a incluir la acidosis tubular renal, la diabetes insípida nefrógena, la pérdida renal de potasio, pérdida renal de magnesio, síndrome de Fanconi, proteinuria sin albuminuria y cistinuria. Dentro de las alteraciones histológicas las vamos a dividir en 3 grupos. En las enfermedades glomerulares, vasculares y tubulointersticiales. Las glomerulares van a ser diabetes, enfermedades autoinmunes como lupus, esclerodermia y vasculitis, las infecciones sistémicas, las drogas y los tumores. En enfermedades vasculares vamos a incluir aterosclerosis, la hipertensión por sí misma, isquemia, vasculitis y microangiopatía trombótica. Y dentro de las enfermedades tubulares, de tubulointersticiales, vamos a incluir las infecciones de tracto urinario, los litos renales y toxicidad. ¿Qué alteraciones estructurales podemos encontrar? Podemos encontrar la enfermedad renal poliquística, displasia renal, hidronefrosis por obstrucción, infartos corticales por pielonefritis o reflujo vesicoureteral y estenosis de la arteria renal. Y bueno, como saben, vamos a utilizar la estadificación de CADIGO para establecer el pronóstico o el riesgo que tiene nuestro paciente para progresar a una enfermedad renal crónica. En este esquema, vienen los numeritos que ven adentro, son el número de visitas de seguimiento que debemos de tener nuestro paciente conforme va progresando el grado. El grado lo vamos a clasificar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, que es la G, que va del 1 al 5 y se divide G3 en A y en B, y de acuerdo también a la albuminuria, que va del A1 al A3. La parte verde son pacientes que no tienen riesgo y en los que vamos a tener únicamente que hacer cambios de estilo de vida y pues medidas preventivas. Y ya a partir del amarillo, bueno, es que vamos a tener un seguimiento más estrecho con nuestro paciente. Ya la parte roja y el G5, bueno, ya sabemos, es falla renal. Ahora, el manejo de la hipertensión en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tiene como objetivo prevenir las complicaciones no renales, que son las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a tener como una meta que sea menor a 120 miligramos de mercurio, siempre y cuando sea tolerado y no nos produzca en el paciente más efectos adversos que beneficios. En el caso de un paciente que además tenga diabetes mellitus o proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, vamos a tener como umbral 130-80 milímetros de mercurio. El manejo, bueno, de medidas higiénico-dietéticas, se recomienda la restricción de sal que sea por debajo de 2 gramos al día, actividad física de moderada intensidad al menos 150 minutos por semana, disminuir el consumo de alcohol y pérdida de peso. Sin embargo, las guías mencionan que todas estas recomendaciones realmente tienen una evidencia muy baja.
falta de estudios y que, bueno, no se ha logrado establecer una relación significativa con el pronóstico del paciente. De medicamentos vamos a utilizar los YECAS y siempre evitar la combinación de YECAS con inhibidores directos de la renina en pacientes con o sin diabetes. Pacientes que tengamos por arriba de 20 milímetros de mercurio de la meta pueden necesitar la combinación de 2 o más antihipertensivos. Sin embargo, no se han hecho estudios que demuestren qué combinación es más efectiva. Solamente se han hecho estudios que comparan o los beta bloqueadores o los YECAS o los bloqueadores de canales de calcio versus placebo. Y bueno, el Williams menciona que sí se debe hacer un ajuste de los YECAS de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, pero en general las guías de CAIGO dicen que no hay ningún problema y que el único problema o efecto grave que se ha observado es la hipercalemia. Ahora, la hipertensión renovascular, que forma parte del otro grupo de etiologías, ok, vamos con ella. Que la hipertensión está causada aquí por una lesión oclusiva de la arteria renal y en etapas iniciales va a depender de la activación del sistema de renina-angiotensina. Se encuentra frecuentemente en pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades coronarias o de una aterosclerosis periférica. En mujeres, la causa más común es displasia fibromuscular asociada. Y la AJA recomienda considerar las pruebas diagnósticas únicamente si el paciente está lo suficientemente sano y acepta someterse a una revascularización. Las indicaciones para hacer una prueba diagnóstica en un paciente que sospechemos de enfermedad renovascular es que tenga un aumento de la concentración de la creatinina sérica al menos 50% de su basal una semana después de haber iniciado tratamiento con YECAS. Que el inicio de la hipertensión severa sea en pacientes mayores a 55 años, que a la exploración física encontremos un soplo renal en abdomen o en algún flanco, que tengamos hipertensión severa en pacientes que tengan un riñón más pequeño que el otro, con una diferencia mayor a 1.5 centímetros de un otro. Que tengamos hipertensión severa en pacientes con una aterosclerosis ya conocida o hipertensión severa en pacientes con edema pulmonar recurrente. Las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar, unas son de laboratorio y otras son de imagen. Las primeras, bueno, puede ser la determinación de actividad de renina estimulada por captopril, la medición de la renina, de la actividad de la renina EPO en la vena renal, y en este caso, si tenemos una lateralización, nos puede predecir una mejoría o que el paciente se beneficiaría más de una revascularización. La determinación de la actividad de renina plasmática, que va a medir el nivel de activación del sistema renina-angiotensina, y siempre tener en cuenta que todos estos resultados se pueden ver afectados por otras patologías o por el uso de fármacos. Ok, de las pruebas de imagen, la prueba de imagen de referencia es la angiografía o DSA, pero no debe utilizarse nunca como abordaje inicial. Antes de eso podemos apoyarnos de un estudio, de un ultrasonido Doppler, que nos ofrece 75% de sensibilidad y 90% de especificidad. Tiene más bajo costo y no es un estudio invasivo. Además, el Doppler nos puede dar la velocidad de flujo para valorar la gravedad de la estenosis. En específico en las enfermedades renovasculares, las técnicas invasivas que tienen uso de medios de contraste, aunque son más precisas y más acertadas, pueden ser también nefrotóxicas. Y hay que tener un especial cuidado en pacientes que tengan ya una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Solamente hay que considerar los estudios invasivos en pacientes que se van a someter a una intervención. El tratamiento. El tratamiento, bueno, encontré que realmente es muy parecido el efecto que tiene un tratamiento quirúrgico a un tratamiento únicamente farmacológico en los pacientes. Del farmacológico podemos utilizar YECAS o bloqueadores del receptor de angiotensina 2 y bueno, ya para el tratamiento de reparación vascular siempre hay que individualizar si el paciente se va a beneficiar realmente de esto. Se debe tomar en cuenta los pacientes con tratamiento médico óptimo que aún así tengan un deterioro de función renal o un control inadecuado de la presión arterial.
Y de las endocrinas, el más común y el más prevalente es el hiperaldosteronismo primario. Ok, el hiperaldosteronismo primario es un exceso en la producción de aldosterona que puede estar dado por diferentes causas. Una es el adenoma productor de aldosterona, la otra es la hiperplasia suprarrenal, ya sea uni o bilateral, un carcinoma adrenocortical productor de aldosterona, que haya producción ectópica de aldosterona por un adenoma o carcinoma fuera de la glándula suprarrenal, o el hiperaldosteronismo familiar, que es una quimera del cromosoma 8. En el caso del hiperaldosteronismo, hay una relación muy interesante entre el difícil control y el incremento de los niveles de presión arterial con la prevalencia del aldosteronismo. Se encuentra que en pacientes que tienen una presión arterial de 140 a 159 y de 90 a 99 milímetros de mercurio, aproximadamente el 2% va a tener hiperaldosteronismo. En cambio, en un paciente que tiene 160 a 179 sobre 100 a 109 milímetros de mercurio, hay 8% de prevalencia. Y en pacientes que tengan más de 180 sobre 110, hay aproximadamente 13% de prevalencia de hiperaldosteronismo. ¿En quién vamos a sospechar? Estos pacientes se van a caracterizar por una hipocalemia, porque tengan pérdidas renales de potasio. Sin embargo, la mitad de los pacientes va a tener niveles normales. Ahora, ¿cómo lo vamos a abordar? Bueno, ya tenemos el paciente que tiene la hipocalemia y lo que vamos a realizar son pruebas de laboratorio para confirmar. Se nos pide que tengamos 4 pruebas confirmatorias antes de realizar una tomografía de glándulas suprarrenales. Para las pruebas podemos utilizar una que es la medición de relación de la aldosterona plasmática con la actividad de renina plasmática después de una reposición de potasio. Y aquí tenemos que tener una relación mayor a 15 nanogramos por decilitro para que se considere positiva. Como les comentaba, todas estas pruebas pueden ser afectadas por medicamentos. Entonces, tenemos que tener cuidado de que antes de realizar estas pruebas, nuestros pacientes suspendan 4 semanas antes AINES, espironolactona, esplesrenona, amilorida, triamtereno, furosemida o algunos antihipertensivos como beta bloqueadores y ECAs, bloqueadores de canales de calcio. Y también tener en cuenta que en nuestros pacientes con obesidad podemos tener una elevación inadecuada de la aldosterona que resulta normal. Tenemos otras pruebas diagnósticas como la carga oral de potasio, la carga oral de sodio. Se le va a dar al paciente 6 gramos al día de sodio por 3 a 5 días y después vamos a determinar sodio y aldosterona en una muestra de orina de 24 horas. Se va a considerar positiva si la aldosterona es mayor a 12 microgramos por día y esta prueba tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. También tenemos la prueba de supresión con fludrocortisona, que ya se encuentra en desuso, en donde vamos a administrar 1.1 miligramos de fludrocortisona cada 6 horas por 4 días y vamos a determinar la concentración de aldosterona en plasma cuando el paciente esté en bipedestación, porque la posición también nos puede alterar el resultado. Y se va a considerar positiva si es mayor a 6 nanogramos por decilitro y la actividad de la renina plasmática y niveles de cortisol plasmático se mantienen bajos. Otra prueba diagnóstica es la provocación con captopril. En esta, la concentración plasmática de aldosterona antes y una y 2 horas después se va a medir, la concentración plasmática de aldosterona antes, 1 hora y 2 horas después de la administración de 25 a 50 miligramos de captopril vía oral. Se va a considerar positiva si la concentración plasmática de aldosterona se mantiene sin cambios después de esto. La medición de aldosterona en muestra de sangre venosa de ambas venas suprarrenales es una prueba muy precisa, nos da un 95% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Sin embargo, es un método invasivo y pues debe ser realizado por un radiólogo experto. Ahora, ya tengo mis 4 pruebas positivas, mis 4 pruebas de laboratorio positivas. Y entonces, ¿qué sigue? Hacer una tomografía de glándulas suprarrenales. Cuando hagamos la TAC suprarrenal, podemos tener o masas bilaterales que sean de una micronodularidad normal, o podemos encontrar un nódulo hipodenso unilateral mayor a 1 centímetro
y que el paciente también pues tenga datos clínicos de hiperaldosteronismo primario. Entonces, si tenemos las masas bilaterales, debemos considerar si hay una baja probabilidad de un adenoma productor de aldosterona o una alta probabilidad de este. Si tenemos una baja probabilidad de que tenga un adenoma productor de aldosterona, entonces podemos considerar un hiperaldosteronismo idiopático y su tratamiento va a ser farmacológico. Si tenemos un paciente que tenga una alta probabilidad de tener un adenoma, entonces el paso siguiente ahora sí va a ser la medición venosa en las venas suprarrenales, perdón. Y si tenemos que en la medición venosa no hay lateralización, entonces vamos a considerar un hiperaldosteronismo idiopático y bueno, el tratamiento es farmacológico. En cambio, si tenemos un nódulo hipodenso unilateral mayor a 1 centímetro, con datos francos de hiperaldosteronismo primario, vamos a dividir a nuestro paciente. ¿Es mayor a 35 años o menor a 35 años? Si es mayor a 35 años, lo que sigue es la medición venosa. Y si es menor a 35 años, entonces podemos considerar un adenoma productor de aldosterona o una hiperplasia suprarrenal primaria, y el tratamiento en este caso se evalúa una suprarrenalectomía unilateral. La suprarrenalectomía se va a realizar de manera laparoscópica. Y vamos a tener aquí que la hipertensión solamente va a mejorar en adenomas unilaterales, pero no en una hiperplasia suprarrenal bilateral. Ay, perdón por los errores de datos. Bueno, otra opción de tratamiento es que mantengamos a nuestro paciente únicamente con control en los niveles de potasio. Y podemos para esto darle diuréticos ahorradores de potasio. La hipertensión solamente se va a resolver en el 50% de los pacientes y es más probable que se resuelva en pacientes jóvenes con una menor duración de la hipertensión. Dentro de la categoría de otras etiologías, la más característica o la más prevalente también es la coartación de aorta. La coartación de aorta es una causa común de hipertensión en niños, es más común en mujeres, pero normalmente no se detecta sino hasta la edad adulta. Ay, creo que alguien está rayando. Bueno, bueno, el defecto congénito lo va a presentar aproximadamente 4 de cada 10,000 nacidos vivos y es más común en hombres. Bueno, esto de que es más común en hombres que en mujeres, lo encontré en Optoid. La clínica que vamos a tener en un paciente con coartación de aorta es una hipertensión en extremidades superiores, que los pulsos femorales se encuentren retrasados o disminuidos de intensidad versus los pulsos braquiales, que tengamos una presión arterial baja o indetectable en extremidades inferiores y que encontremos un soplo en maquinaria de vapor audible en tórax posterior. La AJA recomienda que siempre que estemos sospechando de una coartación de aorta, realicemos la medición de presión arterial con el paciente en supino de la arteria braquial de manera bilateral y cuando tomemos las popliteas sea en prono. El diagnóstico. Aquí el diagnóstico va a ser por imagen. En pacientes jóvenes, bueno, la radiografía de tórax no va a ser tan específica, pero en pacientes ya adultos podemos encontrar el famoso signo de 3 en el reborde costal, que es este que ven aquí, estas muescas. Y ya que tengamos la radiografía con sospecha, entonces podemos hacer una resonancia magnética, que es el método de elección. También se puede realizar un cateterismo cardíaco, pero este procedimiento, bueno, es tanto diagnóstico como terapéutico. Para someter a un paciente a un procedimiento de reparación de coartación de aorta, se tiene como gradiente de presión o como criterio que tenga el paciente un gradiente de presión de transcoartación mayor a 30 milímetros de mercurio. Y la intervención va a ser percutánea, siempre acompañada de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca nos va a ayudar a determinar la capacidad real del paciente para realizar ejercicio, su eficiencia ventilatoria, su respuesta cronotrópica y presora y si hay inducción de arritmias.
En un paciente que tenga coartación de aórtica y no tenga tratamiento, su esperanza de vida es de, en promedio, 35 años, pero para los 46 años ya tenemos una mortalidad del 75%. Los pacientes con coartación de aorta tienen 5 veces más riesgo de presentar un aneurisma intracraneal y la mortalidad temprana post-tratamiento que se reporta es de 1% para pacientes que tienen una intervención de primera vez, 1 a 3% de pacientes con reintervenciones y 5 a 10% si el paciente ya tiene disfunción del ventrículo izquierdo o comorbilidades significativas. Ahora, lo más importante, bueno, considero yo lo más importante para el abordaje de la hipertensión secundaria es que podamos hacer diagnósticos diferenciales. Ok, de las renales. Bueno, en estos cuadritos quise hacer como un resumen, como algo más breve, de comparación entre una etiología y otra para que podamos sospechar en el paciente y abordarlo ya de una manera dirigida. Los pacientes que tengan enfermedades del parénquima renal van a tener, o sea, vamos a buscar en ellos antecedentes personales o familiares de enfermedades renales crónicas. En nuestros laboratorios, como les comenté, súper característica la disminución en la tasa de filtrado glomerular, que tengamos proteinuria, hematuria o leucocituria. Y si tenemos estas pruebas, bueno, nos podemos apoyar de un ultrasonido renal. En la estenosis de la arteria renal, en la exploración física vamos a encontrar el soplo abdominal, soplos en otras arterias que nos hagan sospechar pues ya de que el paciente tiene una enfermedad de aterosclerótica previa y que tengamos una caída en la tasa de filtrado glomerular mayor al 30% posterior al uso de YECAS por una semana. Y en sus laboratorios también, súper característica, la disminución en la tasa de filtrado glomerular. Ya que tengamos esto, nos podemos apoyar de un ultrasonido Doppler o de una TAC abdominal o de la resonancia o de la angiografía, como les comentaba. De las causas endocrinas. Ok, aquí incluye el feocromocitoma y el Cushing. Realmente no son tan prevalentes, pero siempre hay que considerarlos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Bueno, para el hiperaldosteronismo primario, en la exploración física y en la historia clínica podemos tener síntomas de hipocalemia, que es, pues ya sabemos, la debilidad muscular, calambres y tetania. Nuestros laboratorios van a tener una hipocalemia o un aumento de la actividad de la renina aldosterona plasmática. Y ya que tengamos esto, nos vamos a apoyar de los estudios de imagen o de los estudios de laboratorio, como son todos los test de supresión que acabamos de hablar, una TAC abdominal o una muestra de la vena suprarrenal. En el feocromocitoma son muy característicos los datos clínicos, que son la cefalea, las palpitaciones, la palidez, agitación y un antecedente de hipertensión lábil. Los laboratorios, bueno, va a ser la elevación de metanefrinas en plasma, el aumento de excreción de metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas y podemos realizar una TAC abdominopélvica o resonancia magnética para buscar el feocromocitoma o los paragangliomas. En el síndrome de Cushing, nuestro paciente va a ser un paciente con obesidad central, que tenga estrías púrpuras, rubor facial o debilidad en músculos proximales o, bueno, la característica facies de luna llena. Y los laboratorios van a demostrar una hipocalemia y un aumento de cortisol salival nocturno. Ya que tengamos esto, vamos a realizar el test de supresión con dexametasona o una prueba de cortisol libre urinario en 24 horas y podemos apoyarnos también de estudios de imagen abdominal o de la hipófisis. En el caso de las otras etiologías, bueno, tenemos aquí la coartación de aorta y la apnea obstructiva del sueño. En la coartación de aorta, acabamos de ver, es un paciente que tenga un aumento de la presión arterial en extremidades superiores versus las inferiores, o que tenga pulsos femorales retardados o ausentes. Y aquí, bueno, no existen estudios de laboratorio como tal que nos orienten, sin embargo, sí los estudios de imagen, que ya también acabamos de ver. Y en la apnea obstructiva del sueño, bueno, va a ser un paciente que tenga un índice de masa corporal elevado, generalmente, que tenga ronquidos, que tenga somnolencia diurna o un sueño no reparador, que tenga apneas comprobadas durante el sueño o nocturia. Y el estudio diagnóstico va a ser una polisomnografía nocturna. Bien.
Ok, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. Ah, ok. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo quiero resaltar unas cosas, doctora. Está muy buena revisión, doctora, sí, abordaste varias cosas de diferentes guías, diferentes revisiones. Solo quiero enfatizar algunas cosas. Primero, en el paciente que tiene, todos los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, todos de rutina tienen que incluir ecocardiograma. ¿Sí? No solo los pacientes en los que se sospecha que tengan coartación de aorta o alguna otra enfermedad, todos de rutina se les debe hacer ecocardiograma, porque eso nos va a permitir identificar en forma temprana si hay daño a órgano blanco, eso si ya tenemos remodelación ventricular o hipertrofia ventricular. Y por supuesto en coartación de aorta nos va a permitir ver el grado de hipertrofia, porque en los pacientes con coartación, como la presión está muy elevada, entonces la hipertrofia del ventrículo izquierdo es sumamente importante. Habitualmente rebasa hasta los 20 milímetros de grosor parietal del ventrículo izquierdo. Y se alcanza a ver todavía la coartación de aorta, es posible con el ecocardiograma. Ahora, en estos pacientes con ecocardiograma, el diagnóstico definitivo es con la angiotomografía de la aorta. Aquí es muy importante saber cuál es la etiología. Sí recuerdan cuál es el conducto arterioso, ¿no? Doctora, Sí, ¿sí? ¿Cuál es el conducto arterioso? el conducto, no recuerdo. Bueno, el conducto arterioso, todos sabemos que antes de nacer hay una arteria que comunica o que conecta la aorta, que es entre la aorta, ya en la aorta, acabando el callado aórtico, el arco aórtico con la aorta descendente, conecta una arteria con la arteria pulmonar. Entonces, es la conexión Sí, el antes del conducto. nacimiento de la aorta con la aorta pulmonar, ¿sí? Sí, sí, Y ya. al nacimiento, se tiene que cerrar. Cuando se cierra el conducto arterioso, puede, pues, obviamente, primero se cierra la arteria por las diferencias de presión que se van a generar, pero eso se va a ir fibrosando. Pero la coartación de aorta es porque ahí donde está el conducto arterioso, se va haciendo la fibrosis, se va cerrando, se va obliterando y se va fibrosando toda esa zona y va a acabar cerrando en la mayoría de los casos, la aorta. Entonces, es a lo que y origina la coartación de aorta. Por eso se les llama, dependiendo cómo está, si es antes del ducto, o en el ducto, después del ducto, porque es donde se va a dar esta coartación de aorta, ¿sí? Ahora, es importante saber que el tratamiento definitivo es curativo y esto se puede hacer con intervencionismo percutáneo, con colocación de stents. Ahora, el diámetro va a depender de la edad, por supuesto. Mientras más temprano se hace el intervencionismo, pues hay que recordar que la arteria va a seguir creciendo. Pues muy probablemente después en la vida adulta requieren una segunda intervención. Sí, porque no es lo mismo intervenir a un niño de 5 años con una aorta que va a medir 10 milímetros a un adulto que puede medir 30 milímetros la aorta. Entonces, el problema de esto es que pueden requerir varias intervenciones a lo largo de la vida. Pero de que cambia radicalmente el estado del paciente, por supuesto, porque libera inmediatamente la presión que se genera antes de la coartación. Entonces ahí el tratamiento es con plastía a través de intervencionismo percutáneo o quirúrgico. Entonces, quiero resaltar, entonces, ecocardiograma es para todos los pacientes, todos los que tienen hipertensión arterial, ya sea secundaria o esencial, todos tienen que incluir ecocardiograma. Ahora, ¿qué hallazgos? Es importante señalar los hallazgos que además van a encontrar en todos los pacientes con hipertensión. Además, electrocardiográficamente,
no todos van a tener hipertrofia o algún grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los que tienen coartación de aorta por la presión que se está generando antes de la coartación y que todo eso va a repercutir en forma retrógrada al ventrículo izquierdo, los hallazgos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo son muy importantes, ¿sí? Y entonces todos los índices de crecimiento y de hipertrofia del ventrículo izquierdo van a ser positivos, van a ser muy importantes. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora había señalado, por ejemplo, también otro estudio que debe ser de rutina en todos los pacientes con hipertensión, ya sea esencial o secundaria, es la albuminuria. Por supuesto, la medición de la función renal. Esto es la creatinina, depuración de creatinina en orina de 24 horas y albuminuria, la determinación de albuminuria. ¿Sí? Porque eso también, además de que nos van a orientar y nos van a decir si ya no hay daño en órgano blanco, que puede ser incipiente. De hecho, la albuminuria puede ser de los datos más tempranos de daño. Y eso nos permite tomar y modificar y hacer estrategias de tratamiento en forma oportuna. ¿Sí? Entonces, todos los pacientes hipertensos tienen que incluir electrocardiograma, albuminuria y ecocardiograma. Sí, actualmente ecocardiograma prácticamente en todos lados se hace. Ahora, hay otra cosa que sí quiero corregir, doctora. El término de ateroesclerosis. La aterosclerosis es un proceso degenerativo, ¿sí? Y es nada más endurecimiento de las arterias, pero eso es en todos los individuos. A todos nos va a pasar eso. Es diferente a aterosclerosis, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de placas de ateroma, es muy diferente a la aterosclerosis, ¿sí? Entonces, en este caso, la hipertensión renovascular, cuando es por aterosclerosis en pacientes adultos mayores que tienen factores de riesgo como por la propia hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes, porque se forman placas de ateromas que son los que van a obstruir las arterias renales. Entonces, la ventaja de la hipertensión renovascular por aterosclerosis es que es potencialmente tratable. Entonces, esto se hace con intervencionismo percutáneo también. Actualmente los que más lo hacen son los hemodinamistas y los angiólogos. Entonces, en cuanto se hace el diagnóstico en un paciente que tiene hipertensión de muy difícil control, hipertensión refractaria, y que le haces mediante ecocardiografía, o sea, mediante un Doppler renal, identificas que tiene estenosis o probable estenosis de arterias renales, se hace el cateterismo, se diagnostica, se mide el grado de estenosis, habitualmente, el grado de estenosis, para considerar los que son significativas y que están repercutiendo hemodinámicamente y causando hipertensión, son lesiones mayores del 70% de las arterias renales. Entonces, si son menores al 70%, no hay compromiso hemodinámico y entonces no requieren intervencionismo. Pero si son mayores al 70%, se puede hacer por intervencionismo percutáneo con colocación de stents. Y el tratamiento es muy, muy bueno y la respuesta para la hipertensión arterial es extraordinaria. Ahora, también hay que tomar en cuenta que existen otras enfermedades que nos pueden disminuir la luz de las arterias renales, como son las disecciones de aorta abdominal. Si esas disecciones involucran a las arterias renales, por supuesto el flujo renal va a estar severamente disminuido. Entonces, el tratamiento es única y exclusivamente quirúrgico. Y es muy complicado y el riesgo quirúrgico es muy alto. De por sí el tener algún aneurisma de aorta abdominal, el riesgo es muy alto. Si involucra a las renales, el tratamiento se complica aún más porque se tienen que poner injertos endovasculares, pero además también dirigidos a las arterias renales, y esto hace que sea sumamente complejo el tratamiento y el riesgo quirúrgico también es muy alto. ¿Sí? El signo de 3, se conoce como el signo de Ressler en la coartación de aorta. Y esto, ¿por qué es, doctora? Digo, para que todos sepamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en las arterias?
¿Por Ujú. qué? Por qué se ve esas muescas en las costillas o en el borde inferior? ¿No será una dilatación de las arterias que pasan por debajo de los rebordes costales? Así es, si recordamos, en el borde costal inferior es donde está el paquete neurovascular. Entonces, cuando hay coartación de aorta, ¿qué pasa? Pues toda la Aumenta presión que la se presión. genera antes de la coartación es sumamente alta, ¿sí? Entonces, las arterias que están en el borde costal, pues por supuesto van a aumentar el tamaño, el pulso va a estar muy alto, porque la presión va a estar muy elevada. Entonces se van Ujú. como a erosionar, digamos, de alguna manera, el borde costal y se van a alcanzar a ver esas muescas. Pero es por el crecimiento de la hipertrofia que también se genera ahí de las arterias subcostales. Y en sí, todo lo que está antes de la coartación de aorta va a sufrir muchísimos cambios. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque todas las arterias que van a la circulación del tórax va a estar antes de la coartación de la aorta. Por eso toda esa circulación va a estar incrementada la presión y vamos a encontrar muchísimos datos, muchísimos cambios. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando se hace va a haber una plastía de la aorta, hay que tomar en cuenta cuál es el calibre después de la coartación y cuál es el calibre antes de. Antes de la coartación va a estar muy dilatada la aorta, pero después de la coartación va a estar muy delgada, incluso puede estar hipoplásica. Y eso, ¿por qué? Pues el flujo que sale después de la coartación pues, es muy poco. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque eso lo vamos a acabar viendo todos y los que más ven hipertensión son los médicos generales y después el médico general es el internista, el que más ve los pacientes con hipertensión y van a tener la oportunidad de hacer diagnósticos oportunos y tratamientos bien dirigidos. Es muy complicado el estudio del paciente con hipertensión secundaria, sobre todo si se sospecha que tengan feocromocitoma, hiperaldosteronismo. Lamentablemente no todos lados se tiene la disponibilidad de los estudios o de laboratorio, simplemente de reactivos para medir renina plasmática, para medir catecolaminas, y además hay que tomar mucho en cuenta y conocer muy bien el protocolo para poder hacer una medición de todos estos marcadores, en qué condiciones, qué se les tiene que administrar. O sea, es muy complejo y a veces y suele ser muy difícil tener un diagnóstico preciso, pero cuando se logra tener el diagnóstico, sin duda cambia totalmente la vida del paciente por supuesto, la expectativa de vida y la calidad de vida cambia radicalmente cuando se hace el diagnóstico y se puede tratar, porque son de las enfermedades que son potencialmente curables. Entonces cambia el pronóstico y el riesgo cardiovascular cambia totalmente. Lo que sí quiero ya por último resaltar es, como ven todos ustedes, la historia clínica es fundamental y hacer una historia clínica en el paciente con hipertensión. Una exploración física muy detallada pensando en todo esto. O sea, no es porque en todos los pacientes tenemos que investigar hipertensión secundaria, pero cuando tenemos un paciente que cuesta mucho trabajo llegar a un control óptimo, o que tiene otros datos físicos para pensar, por ejemplo, en hiperaldosteronismo, en feocromocitoma o incluso en hipertiroidismo, los hallazgos físicos son muy importantes, ¿sí? Y prácticamente con eso puedes establecer el diagnóstico. De ahí al tratamiento es mucho más fácil cuando tienes un diagnóstico preciso, pero que está respaldado por una adecuada historia clínica y una exploración física completa, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo quiero recalcar y insisto mucho. Después del médico general, que es el que ve la mayor parte de los pacientes con hipertensión en este país, el siguiente médico especialista que ve más hipertensión es el internista. Entonces son los que tienen una responsabilidad mucho más importante porque a diferencia del médico general, que realmente nadie debería ser más experto que el
mediar la historia de la hipertensión en el país, si tuvieran el conocimiento adecuado. Después de ello son ustedes los que ven más pacientes hipertensos. Entonces, el llegar a tener un conocimiento en cuanto al el diagnóstico, abordaje diagnóstico, tratamiento, todo lo que se tiene que hacer en el paciente, no el paciente con hipertensión esencial, que realmente es sencillo hacer diagnóstico y el tratamiento y estarlo vigilando, pero el paciente con hipertensión secundaria, aunque sean muy pocos casos que tengan una prevalencia muy baja, pues cambia totalmente la vida del paciente y vida del paciente con hipertensión secundaria, sobre todo estos que son muy complejos el abordaje diagnóstico. Y además, para que hagas diagnóstico de alguna enfermedad o de hipertensión secundaria, pues tienes que sospecharlo. Entonces, si no lo sospechas, no lo vas a pensar. Entonces, el mensaje para todos es, siempre que tengan un paciente con hipertensión de difícil control y con otros hallazgos a la exploración física, tienen que hacer todo lo posible por establecer el diagnóstico. Y repito, si no, el que no conoce la enfermedad, pues nunca la va a sospechar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, doctora. Felicidades, doctora, me gustó mucho tu abordaje. Obviamente hay que detallar, en virtud del tiempo, es muy difícil abarcar a profundidad cada uno de los temas, como bien dijiste, pero por lo menos es dar un panorama global y el tratamiento creo que viene aparte del tratamiento específico, ¿no? Supongo. Sí, pues, de acuerdo a cada etiología, este es el tratamiento que vamos a dar al paciente. Entonces. Ajá, pero me refiero a que va a haber una clase específica también para tratamiento de hipertensión secundaria o nada más es la de hipertensión en general. Creo que si no hay una clase para tratamiento farmacológico. Sí, hay una Entonces, clase de tratamiento farmacológico. farmacológico. Entonces, lo que sí valdría la pena es que repasen ya por su cuenta todo lo que es en estos casos de hipertensión secundaria, el tratamiento no farmacológico, que en muchas ocasiones llega a curar la hipertensión arterial. Por ejemplo, en la hipertensión de difícil control, no lo van a abordar seguramente en el tratamiento farmacológico, pero ¿han escuchado hablar de la denervación renal? No, yo no. Sí, doc. ¿No? ¿Sí? Sí, para la hipertensión refractaria, Ajá. se puede hacer una ablación de las terminaciones nerviosas en la arteria renal, Ajá, para ok. que disminuya, para que ya no censen al momento de tensión y disminuya la producción de renina y con ello disminuye la presión. Así es, pero no es una de los objetivos, sí, disminuye la producción de renina, pero sobre todo es la denervación simpática. Sí, recordemos que el riñón depende en gran parte no solo de la renina, angiotensina, aldosterona, sino también de la influencia simpática. Entonces, cuando hay hipertensión refractaria y de difícil control, esos pacientes ya tienen más de 4 fármacos y no se llega a tener un control óptimo de la presión arterial y que además se haya descartado cualquier otro tipo de hipertensión secundaria, ¿sí? Cuando no hay hiperaldosteronismo, cuando no hay feocromocitoma, si no hay coartación, si no hay ninguna evidencia, ya se estudió y no hay hipertensión secundaria, entonces lo que se puede hacer es una denervación renal. Esto lo hacemos los electrofisiólogos porque somos los que manejamos la radiofrecuencia. Entonces el abordaje es por vía femoral, se llega a las arterias renales y en las arterias renales actualmente ya hay dispositivos que permiten hacer una ablación con radiofrecuencia, que es literalmente quemar por dentro desde la arteria, desde la aorta hasta el riñón, todo el trayecto de las arterias renales y haciendo una circunferencia. Y esto la intención es denervarlo, o sea, totalmente quitar la influencia del sistema nervioso autónomo, tanto simpático y parasimpático. De esta manera, al ya no tener la actividad simpática en riñones, también disminuye la estimulación para la producción de renina, pero a través del sistema nervioso autónomo.
no en forma directa, porque recordemos que la renina se sintetiza. ¿En dónde? ¿Alguien me quiere decir dónde? El aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular, correcto. Entonces, no hay forma de que nosotros, porque eso está en riñón, entonces ahí no podemos llegar a hacer la ablación, no se puede quemar esa parte. Lo que se quema son se hace la denervación, precisamente quemar los nervios que llegan al riñón, y de esa manera, a través de bloquear el sistema simpático, también disminuimos la actividad el síntesis de renina. ¿De acuerdo? Entonces, en el tratamiento de la hipertensión secundaria, lo que va a determinar qué es lo que hay que hacer, ya sea tratamiento con intervencionista, quirúrgico o de algún otro tipo, o reforzar el tratamiento, cambiar el plan terapéutico con fármacos, es la historia clínica. Hacer una historia clínica completa y sobre todo la exploración física. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Doctor, Trujillo, soy la doctora Escarela. Hola, doctora. Dígame, doctora. Mira, de repente vemos, o sea, la secundaria uno ve y tenemos que tratar la causa, ¿no? Pero Correcto. de ayer, por ejemplo, lo que te refieres en la ablación ahorita, en las hipertensiones refractarias que yo he visto que, híjole, le buscas por todos lados que no hay ninguna secundaria y estás usando 3, 4, 5 antihipertensivos o cistope y que no encontramos, la ablación también estaría indicada porque no hay una causa como tal que hayamos encontrado, pero sí hemos visto, inclusive en chicos jóvenes. Sí. Recientemente tuvimos uno, obviamente no era derechohabiente de aquí, pero la verdad que te desespera y le buscamos ablación, digamos, en el IMSS y como que no tuvimos eco. ¿Sí sería una de las indicaciones de ablación? Sí, cuando no se llega a un control óptimo con medicamentos, o sea, que siguen con hipertensos, a pesar de tener 4 más fármacos, y que no sean hipertensión secundaria, sí tienen indicación para hacer la ablación. Ahora, quiero resaltar que la ablación o la denervación renal no es para curar, ¿sí? No es, porque ninguno de los estudios que se han hecho, actualmente es el sistema que se usa es uno que se llama Simplicity 3, en el cual incluso los electrodos de ablación son diferentes y permiten hacer una ablación circunferencial bien medida, con mucho más precisa. Y los resultados del Simplicity 3 son muy buenos. En más del 80% de los pacientes se logra tener un control de presión arterial, pero con los fármacos que ya están usando. O sea, no cura la hipertensión, pero nos permite llegar a un control. A lo mejor estaban tomando 4 medicamentos, pero estaban hipertensos, y al hacer la denervación renal van a seguir tomando los 4 medicamentos, pero ya con presiones controladas. Entonces, eso es lo que hace la denervación renal, porque no corrige el problema de fondo, porque estos son pacientes con hipertensión esencial o hipertensión primaria, ¿sí? Y que no se llega a meta de tratamiento. Y la ablación nos permite llegar a una meta a un buen tratamiento farmacológico. No es difícil que se puedan prescindir de medicamentos. Hasta ahorita, ningún estudio de ablación lo ha logrado. Todos se hace la ablación, pero llegan a un control, aunque sigan requiriendo los 4 medicamentos, pero ya controlados. Y sí, y aquí lo hacemos, doctora. Aquí lo hacemos la ablación. Tenemos pocos casos, pero porque lamentablemente aquí no llegan al hospital tantos casos con hipertensión refractaria. Habitualmente se quedan en el segundo nivel. Y que no saben, y que no los dirigen pensando en que hay alguna otra alternativa de tratamiento. Sí, gracias, doctor. Ok, Doctor. pues gracias a usted, doctora. Una duda. Sí. Ahorita que estaban comentando sobre la ablación, digo, quizá lo ignoro, pero se lo quería preguntar en relación a esta modificación del tono vascular. ¿No afectaría el filtrado glomerular, que pues es muy dependiente de la presión de la arteriola aferente y eferente? No, porque no se afecta la arteria, pues. O sea, porque eso está en el parénquima renal, ¿sí? Las arteriolas aferentes y eferentes están en el parénquima renal, o sea, está en el riñón propio. No, esto se hace
antes, desde la aorta hasta justo antes de llegar al riñón, es donde se hace la ablación. Sí, entonces, y no se modifica en nada la elasticidad de las arterias. Lo que únicamente se hace es quitar la estimulación simpática. O sea, me refiero Pero hasta ahorita no ha habido reportes de que haya deterioro en la función del riñón por alteraciones en las arteriolas aferentes o eferentes. O sea, en el glomérulo no se ha reportado nada. Sí, depende de la presión, sí, pero si la presión está incluso al contrario. Si logra bajar la presión arterial, va a mejorar el flujo al glomérulo. cierto. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, para servir. Ok. Pues si no hay otra pregunta o algo, pues son 8 días. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay otra cosa, Muchas gracias. Nos vemos mañanita. gracias, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.